poderosas. En el video de hoy, física. Bueno, vamos a resolver un ejercicio completo de tiro oblicuo. Por supuesto que puede haber más ejercicios en el que se pidan aún más cosas, que sean más completos, pero el que vamos a ver es uno de los ejercicios completos en el que se van a pedir cosas que en la mayoría de estos ejercicios se piden, ¿sí? Bien, primero empecemos diciendo o explicando, voy a empezar explicando lo que significa un tiro oblicuo. Por ejemplo, un tiro oblicuo es un tiro con la siguiente característica. Como siempre, ponemos un sistema de referencia, ¿no? Acá está el 0, 0. 0 en X, 0 en Y. Este es el eje Y, este es el eje X, ¿sí? Siempre hay que tomar un sistema de referencia, ¿sí? Un sistema de referencias con un determinado sistema de coordenadas, ¿sí? Bien, como estamos en cinemática escalar, no vemos en profundidad lo que hacen los vectores, digamos. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, qué significa poner una magnitud en forma vectorial, ¿sí? Por ahora eso lo pasamos por alto, estamos resolviendo escalarmente los problemas. Entonces, como decía, en un sistema de referencia propuesto, yo propuse este, y X, ¿no? 0, 0. El 0, 0 está acá. ¿Sí? Bien. De acá para adelante considero que es todo positivo y de acá para arriba todo positivo. Entonces directamente pongo que todo este cuadrante, se le llama cuadrante, es positivo. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo este sistema de referencia, un tiro oblicuo es el siguiente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay una persona que patea una pelota o que lanza una piedra cuya trayectoria forma una curva. ¿Sí? Una curva. Lo más simétrica posible. ¿Sí? Si no hay nada que le impida moverse, ningún rozamiento de nada, hace esta trayectoria casi perfecta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como decía, un jugador de fútbol, o una persona en su casa, en el jardín, en una cancha, lo que sea, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, patea una pelota y la pelota al patearla hace esto, ¿sí? Hace esta trayectoria. Eso es un tiro oblicuo, cuando la trayectoria del objeto, en este caso es la pelota, hace una trayectoria curva, ¿sí? Acá estaría el piso, digamos. Acá se lanza. La pelota hace una trayectoria oblicua, por eso se le llama tiro oblicuo. Supongamos que la pelota va así, va así, va así, y cae otra vez al suelo, ¿sí? Sale del suelo y vuelve a caer en el suelo, pero a una distancia más adelante, ¿no? Por así decirlo. Una distancia diferente. Entonces, eso es el tiro oblicuo, ¿sí? O un ejemplo podría ser, se lanza una piedra, lo que sea. Es para que se entienda, ¿sí? Se lanza algo, un objeto que hace esta trayectoria. Para que lo puedan ver mejor, imagínense alguien pateando una pelota y que la pelota hace esta trayectoria, ¿sí? Entonces, teniendo esto, vamos a directamente resolver un problema
con una persona pateando una pelota y que hace esta trayectoria, ¿sí? Entonces tenemos un tiro oblicuo. Bien, ¿qué fórmulas se usan en un tiro oblicuo? Bueno, el tiro oblicuo se divide en dos movimientos, ¿sí? Sobre el eje Y tenemos las fórmulas de un MRV, ¿sí? Sobre el eje Y es como analizar por separado, por ejes. En el eje Y analizo con fórmulas del MRV y sobre el eje X analizo con fórmulas del MRU, ¿sí? Acá lo escribo. En el eje X analizo con fórmulas del MRV y en el eje X analizo con fórmulas del MRU, para que se entienda, ¿sí? Este movimiento tiene una característica tal que al analizar la sombra, fíjense que esta trayectoria es así, ¿verdad? Entonces es como proyectar una sombra. La sombra de este punto que está acá, acá. La de este punto la proyecto acá, la de este punto la proyecto acá y así. La de este punto la proyecto acá y la de este punto, que es en donde alcanza la altura máxima, se proyecta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como proyectar cada punto de esta curva sobre el eje Y. Este punto es la proyección de este es de este punto es de este punto de este y todos. No escribí todos porque no se puede, son infinitos, ¿sí? Es para que se entienda, es proyectar esta parte de la curva hasta donde alcanza la altura máxima, proyectarla sobre el eje Y. Bueno, entonces este es como decir que este punto, supongamos que la pelota es este punto. En un tiempo va a estar acá. A medida que va pasando el tiempo va subiendo la pelota, ¿no? Va subiendo y después baja. Bueno, acá va subiendo, está acá, va subiendo, está acá la pelota, está acá. Bueno, eso es proyectar la sombra de la pelota sobre el eje Y. Entonces este punto es como que se mueve para arriba cuando llega hasta a la altura máxima. La pelota parte de acá y hace esta curva, pero al proyectar es como que la sombra de la pelota es este punto y va subiendo este punto. Se hace un movimiento. Bueno, ese movimiento es rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Bien. Y una vez que la pelota baja, es este mismo punto. Este punto de acá es el mismo punto de acá. Este punto de acá es como proyectarlo acá. Este que está acá es como este. Entonces, proyectar de vuelta al caer todos los puntos, cuando cae la pelota, es como estos mismos. Como que llega acá y cae otra vez este punto. ¿Se entiende? En la primera parte son todos estos puntos que son las sombras, la proyección de la pelota en este caso. Y al bajar es lo mismo. Es como que este punto baja. Este punto que está acá sube y este punto llega a una altura máxima y baja. ¿Se entiende? Es como un tiro vertical también. Está todo relacionado. Llega a una altura máxima que es esta porque está proyectada por esta curva y después vuelve a bajar. Llega hasta acá y baja. ¿Se entiende? La curva sigue así. La pelota baja. Hace esto la pelota, pero tiene que bajar. Acuérdense, la pelota sube, pero tiene que volver a bajar. No es que sube y queda ahí para siempre, no. Baja, todo baja por acción de la gravedad. Entonces, sobre el eje Y se proyecta eso. No es que en un ejercicio usted tiene que hacer los puntos y proyectar. Es para que se entienda qué es lo que se está proyectando, ¿sí? Qué es lo que se está analizando sobre este eje. ¿Sí? Es la proyección de esta curva y este movimiento es el MRV. Es decir, el movimiento sobre esta, mejor dicho, el movimiento sobre este eje Y vertical es un MRV, se mueve como un MRV y es la sombra que proyecta esta pelota, ¿se entiende? Entonces acá vamos a analizar el movimiento como MRV, con fórmulas del MRV, ¿sí? Y entonces, explicado esto, es lo mismo para este eje, pero ahora este eje se proyecta un MRU, ¿se entiende? La pelota está acá, supongamos este punto se proyecta acá, este punto se proyecta acá, ¿sí? Como proyectar el movimiento, este punto en donde está la altura máxima, se proyecta acá, este se proyecta acá y así, ¿ven? La trayectoria, la curva, es como que proyecta el movimiento de esta curva, digamos el movimiento sobre esta curva, mejor dicho,
que es esta trayectoria curva, se proyecta sobre los dos ejes en un tiro oblicuo, ¿sí? Solo pasa en un tiro oblicuo. Bien, se proyecta. Entonces, si acá se proyecta sobre el eje Y y este movimiento de estos puntos, que es la proyección, es un MRV, lo mismo pasa para esto. Estos mismos puntos se proyectan sobre el eje X. Bueno, estos puntos se van moviendo, que es la pelota parte de acá, y todos estos puntos van proyectándose hasta que llega acá, que es donde la pelota terminó su recorrido, ¿sí? Bueno, esas proyecciones sobre el eje X tienen un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, analicemos este eje con fórmulas del MRU. ¿Sí? En este eje se analiza la situación con MRV, es decir, con fórmulas del MRV, y sobre este eje con fórmulas del MRU. Lo digo así para que lo puedan entender mejor. ¿Sí? Bien, hay que saber eso, que es muy importante para poder, hay que saber por lo menos, esa teoría básica para poder resolver el ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de tiro oblicuo. Y fíjense que esto es simétrico, ¿sí? Porque empieza acá sobre este piso, digamos, supongamos que este es el piso, empieza acá el movimiento y termina en el mismo piso. No es que empieza en este piso y acá no está esto y hay otro piso acá abajo y el movimiento termina en un piso más abajo. No, eso sería asimétrico. Por lo tanto hay que considerar otros tipos de situaciones o formas, mejor dicho, de resolver el ejercicio. En este caso estamos haciendo algo común, algo básico, como para entrar en el tema de tiro oblicuo, ¿sí? Que es cuando la curva es simétrica, no es asimétrica. Es decir, para que se entienda qué quiero decir con esto, empieza desde este piso, supongamos, entre comillas, y termina en el mismo piso el movimiento. Empieza en el piso y termina en el mismo piso, ¿sí? Por lo tanto, es simétrica. Entonces, sabiendo que es simétrica, se pueden considerar varias cosas, gracias a que es simétrica. Por ejemplo, el tiempo que tarda la pelota, en este caso, de ir de acá hasta la altura máxima. Acuérdense, la pelota va por acá y llega un momento en que ya no sube más. Bueno, si no sube más es porque esa altura, la que llegó, es máxima. Recuerden eso, y después baja. Bueno, entonces el tiempo que tarda de acá en llegar a su altura máxima es lo mismo que decir el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá. Acuérdense que es la proyección sobre el eje Y. Es lo mismo que tarda de acá hasta acá, porque hasta acá es el punto proyectado de la altura máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo tarda en ir de acá para acá? Bueno, eso no se sabe, pero bueno, el tiempo que tarda de ir de acá para acá es el mismo tiempo que tarda en ir de acá a la mitad del recorrido en X, ¿se entiende? Porque acá está la altura máxima y se proyecta acá, y este punto se proyecta acá, y es la mitad del recorrido sobre el eje X. ¿Por qué? Porque falta toda esta mitad sobre el eje X, ¿sí? Sobre el eje Y ya se terminó el recorrido, el primer recorrido, que es para arriba. Y cuando cae, ahí se sumaría la otra mitad del recorrido sobre el eje X. ¿Y qué pasa cuando cae sobre el eje Y? Vuelve a bajar sobre el eje Y, ¿se entiende? Sube en esta primera parte y en la segunda parte donde cae la pelota vuelve a bajar. La proyección, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarda en ir de acá para arriba es el mismo que tarda en ir de acá para la derecha, sobre el eje X, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarda en ir de acá para arriba más el tiempo que tarda en bajar desde acá y otra vez al suelo, la proyección, es el mismo tiempo que tarda en ir de acá y terminar en su punto final, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. El tiempo que tarda en ir de acá para arriba es el mismo tiempo que tarda en ir de acá hasta la mitad, porque vamos de acá hasta acá, y es la altura máxima. De acá hasta acá es hasta acá. Por lo tanto, es el tiempo que tarda en hacer esto, es el tiempo que tarda en ir hasta acá, y es el tiempo que tarda en ir hasta acá, pero falta la otra mitad. El tiempo que tarda en ir de acá hasta abajo es el mismo tiempo que tarda en ir de acá para acá. ¿Se entiende?
Y el tiempo total, es decir, el tiempo que tarda en hacer esto, desde acá a partir y hacer todo esto y llegar hasta acá, es decir, de acá hasta acá, es sumarle lo que tarda acá y lo que tarda acá simplemente. O es lo mismo sumarle lo que tarda en ir de acá para arriba y lo que tarda en caer otra vez. ¿Se entiende eso? Porque eso sale de que es simétrica la curva. Por eso es importante saber eso, ¿sí? Entonces, una vez explicado eso, que espero lo hayan entendido, igual a medida que voy resolviendo el ejercicio, voy recalcando otra vez el porqué de algunas cosas. Entonces, supongamos que decimos, por ejemplo, las fórmulas del MRV no las voy a escribir, sino que las voy a escribir en el momento que las precise o que deba usarlas. Igual que las fórmulas del MRU, que ya las expliqué en videos anteriores, ¿sí? Por eso no voy a escribir todo acá las fórmulas, sino que las que necesite. Vamos a ir resolviendo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio dice, por ejemplo, una persona patea una pelota con una velocidad inicial, recuerden, velocidad inicial de, por ejemplo, le ponemos un ejemplo, una velocidad inicial de 20 metros. 20 metros por segundo, es un ejemplo. Supongamos que la pelota se patea así, o puede ser cualquier cosa, puede ser una piedra que se lance así, lo que quieran. En este caso le pongo una pelota, o una bala que disparan, ¿sí? Una flecha que tira un arco y una flecha, en arquería, lo que sea, cualquier situación parecida. Estoy dando simplemente un ejemplo. Velocidad inicial 20 metros por segundo. Con un ángulo de, supongamos que el ángulo es de 30 grados. Ahora explico bien eso. Con un ángulo de 30 grados formado con la horizontal. Formado con la horizontal. Bien. Entonces, supongamos que el ejercicio hasta ahí es así. Nos piden, ¿sí?, calcular la altura máxima el primero. Y después, supongamos que el A dice eso, el B dice calcular el alcance máximo. Lo escribo mejor. El alcance máximo, lo escribo acá. Que se entienda. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, bien, ¿qué quiere decir? Leamos. Una persona patea una pelota con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Quiere decir que la pelota la parte desde acá, se empuja la pelota, se patea con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Bueno, entonces anotemos ese dato. Velocidad inicial de la pelota es de 20 metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Qué más? Con un ángulo de 30 grados formado con la horizontal. Bueno, ¿cuál es la horizontal entre los dos ejes? Esta es vertical y esta es horizontal. Por lo tanto, formado con la horizontal es que a partir de acá se cuenta el ángulo, ¿sí? De acá para acá quiere decir que hay un ángulo de, eso quiere decir, con un ángulo de 30 grados. 30 grados, ¿sí? Al ángulo lo llamamos alfa, una letra griega, ¿sí? Para representarlo como una letra. Eso quiere decir formado con la horizontal, ¿sí? De acá para acá, un ángulo
en el que es lanzada la pelota. Y la velocidad estaría acá, ¿sí? La velocidad es perpendicular a la trayectoria, ¿sí? Como vector. Acá estaría la velocidad inicial, que es la que nos dieron acá como dato. Entonces, ¿qué más? Listo. Calcular la altura máxima. Directamente nos dicen eso. Entonces, bueno, uno si recuerda, la altura máxima, ¿qué significa? La altura máxima hace referencia a calcular esta altura de acá, ¿verdad? ¿Cómo calculo? Entonces, como expliqué antes, esto se proyecta sobre este eje. Y el eje Y, usamos fórmulas, sobre el eje Y, perdón, usamos fórmulas del MRV. Entonces vamos directamente a una fórmula del MRV, en donde se relacione una altura. Eso hay que buscar, y eso hay que escribir. En donde haya una altura, porque hay que calcular la altura máxima. La altura máxima. Entonces es directamente usar una fórmula del MRV, y sabemos que la altura máxima es esta, y está proyectada. Calculando qué altura es esta, estamos calculando cuál es esta. ¿Se entiende? Y ya estaríamos calculando su altura. Ese es el primer punto. Y el punto B dice el alcance máximo. Ya el alcance, cuando hablan de alcance, es sobre el eje X, ¿se entiende? Altura máxima es sobre el eje Y, y alcance máximo, en este caso, sobre el eje X. Es decir, este alcance. De acá hasta acá, ¿cuánto llega? ¿A qué distancia llega de acá hasta acá? Eso quiere decir alcance. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a... Este es el dato. 30 grados. Bien. Entonces comencemos. Vamos a escribir, para el primer punto vamos a ir resolviendo. I igual a I inicial más velocidad inicial por delta t más o menos un medio de la gravedad. Recuerden, ¿por qué? Porque en este caso sí usamos fórmulas del MRV. Entonces, en las fórmulas del MRV, recuerden que acá en vez de haber G, de estar G, estaba una A de aceleración. Pero, como el movimiento está para arriba, es decir, sobre el eje Y es vertical, recuerden que es como si fuese que esto hace un tiro vertical, ¿sí? Y en el tiro vertical se ponía una I y se ponía G. Recuerden que la gravedad era la aceleración que siempre tenía el movimiento, G, ¿sí? Recuerden eso. ¿Por qué? Porque va para arriba. Esto hace así. Tiene una gravedad en contra. ¿Se entiende? La gravedad es la aceleración siempre. Porque estamos en un tiro. Se usan fórmulas del MRV, pero hay que transformarla porque recuerden, eso es teoría. Tienen que poner G. ¿Sí? Espero que se entienda eso. Porque es como hacer un tiro vertical. Esto va para arriba la proyección. Son fórmulas del MRV, pero hay que transformarla a como si fuese un tiro vertical, ¿sí? Y en su caída sería una caída libre. ¿Se entiende? Porque está todo relacionado. Por eso se pone estas fórmulas. No con X, sino con Y, porque estamos analizando el movimiento sobre el eje Y. Entonces, I igual a I0 más velocidad inicial por delta t más menos un medio de la gravedad por delta t al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces, si nos piden en el primer punto calcular la altura máxima, es porque hay que calcular esta. Y que le podemos poner I máxima. ¿Por qué? Porque está ahí, recuerden que siempre es una general, cuando pasa tal cosa. Bien. I inicial la vamos a tener, porque partimos del punto de referencia este, que es I igual 0. Recuerden, partimos del 0. Del 0. 0 en Y y 0 en X. La posición inicial es 0. Vamos a escribirla. Posición inicial en Y es 0 metros. Y posición inicial sobre X es 0 metros también. ¿Se entiende? La posición inicial en X y en Y. Bien, esto lo vamos a tener. Velocidad inicial en Y, en principio no la tenemos. ¿Por qué? Porque esta velocidad inicial es una general. Es la velocidad inicial con que parte la pelota. Y está inclinada. Es esta, la que escribe acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que proyectar. Hay que proyectar esta velocidad y esta. Se hace eso, es una proyección. Como proyecté la trayectoria sobre ejes, bueno, la velocidad también se proyecta sobre los ejes, ¿sí? Hay que proyectar esta velocidad, la cual me va a dar
si proyectamos esto, esta flecha que apunta para arriba va a ser la velocidad en y, ¿sí? Y si proyectamos acá, esa flecha que apunta para la derecha, para allá, es la velocidad en x. ¿Se entiende? ¿Por qué la flecha apunta para acá y esta para acá? Porque esta apunta para allá. Entonces si apunta para acá es como inclinarla, está apuntando para allá, hacer esto. ¿Ven? Entonces apunta para arriba. La punta de la punta de la lapicera, perdón, sería la punta de la flecha. Entonces si la velocidad está así y proyecto sobre el eje X, la flecha apunta para allá. ¿Se dan cuenta? Por eso se apunta para allá y se apunta para arriba. Se proyecta la velocidad inicial, que es la general, sobre el eje Y y sobre el eje X. Entonces hay que calcular cuánto vale esta velocidad en Y y cuánto vale la velocidad en X. ¿Sí? Entonces hay que ir calculando de a poco. Este ejercicio es así. Hay que ir viendo despacio los datos que tenemos y los datos que no, perdón. ¿Sí? Hay que ir despacio. Pero no es difícil. Hay que ir analizando de a poco. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vemos en la segunda parte en donde planteo cómo calcular las velocidades, las proyecciones, la velocidad en Y y la velocidad en X, ¿sí? Bien, nos vemos en la segunda parte.